El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Amén. Bueno, amado hermano, en esta mañana, en el libro de Romanos, se nos ordena a los cristianos a cumplir no solamente con las funciones espirituales, no solamente con las obligaciones o la honra espiritual que le debemos al Dios del cielo, sino también a las obligaciones que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Porque si bien es cierto, tenemos por claro lo que enseña la palabra de cómo debemos caminar con el Señor y qué espera Él que hagamos en su presencia, que nos congreguemos, que leamos la palabra, que ayunemos, que hagamos vigilia, que ofrendemos, que diezmemos. Todas estas cosas son necesarias, pero Romanos 13 nos cambia un poco un panorama en cuanto a que si bien es cierto, para algunos esto solamente compete a lo espiritual, pero resulta que lo espiritual lo rige todo, lo influencia todo, le da un pago a todo en lo físico y material. Así que Romanos 13 ordena a los cristianos cumplir con sus obligaciones cívicas, como pagar impuestos, tributos, respeto y honor, o tal vez honra. ¿Hacia quiénes? Hacia todo tipo de autoridad, como autoridades gubernamentales, reconociéndolas como establecidas por Dios para un orden social. Es una exhortación a ser ciudadanos íntegros, pagando lo debido sin fraude, obedeciendo por conciencia y no solo por temor. Precisamente no hace un fin de semana que Colombia acaba de atravesar una de sus etapas de elecciones políticas, y vemos tantas cosas aún en medio del pueblo de Dios, como fraudes, como cristianos que se prestan para lo que normalmente se ve que es la venta y la compra de muchos favores políticos. Y si bien el mundo practica estas cosas, en los cristianos no debe ser así. Así que es una exhortación a ser ciudadanos íntegros, haciendo lo que nos corresponde sin fraude, obedeciendo no por obligación sino por conciencia. Así que cuando está el autor hablando acerca de este mandato bíblico sobre la responsabilidad civil y ética del cristiano, él está asegurando que es frente a las autoridades y la sociedad. Así que pagad a todo lo que debáis, y el tributo, el impuesto, todo esto lo debemos hacer. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esto a los cristianos en Roma, durante el gobierno del emperador Nerón, el mensaje principal es que el sistema de gobierno ha sido establecido por Dios para mantener el orden social y castigar el mal.
Por lo que el creyente debe ser un ciudadano ejemplar. No importa si los demás hacen esto, que compraron esto, que vendieron esto, usted tiene que mantenerse íntegro. Usted tiene que mantenerse sin dobleces. No porque lo vaya a ver el pastor, no porque lo vaya a ver el hermano que se congrega en la misma congregación donde usted asiste. Por conciencia, por obediencia, por temor, por integridad delante de Dios. Por eso es que lo hacemos. Así que cuando el versículo desglosa tributo e impuestos, se refiere a obligaciones financieras, directas e indirectas, sobre el funcionamiento del Estado. Nosotros como ciudadanos tenemos compromisos. Y claro que tenemos compromisos con el país donde residimos. Así que el Señor no dice que porque somos cristianos podemos o tenemos quizá el derecho de volarnos o hacernos de la vista gorda de estas obligaciones financieras, porque no, es que nosotros somos espirituales. Usted es espiritual, hermano, pero que camina aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra hay ciertas leyes que tenemos que cumplir. Y sabemos que no nos vamos a regir por las que ofenden y van en contra de la palabra del Señor, pero sí con las obligaciones civiles que tenemos. Así que cuando caminamos con los pies bien aterrizados en la tierra, nadie tiene que ubicarnos. Nosotros sabemos cuál es el lugar que ocupamos. El respeto o temor, porque dice la palabra también, no se trata de un miedo servil, sino de un reconocimiento del poder y la autoridad que el cargo representa. Nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, nosotros tenemos que respetar a las demás personas independientemente de cuál sea su autoridad aquí en la tierra. Pero cuánto más a los que Dios ha colocado por autoridad. Cuánto más a aquellos que Dios le ha dado un lugar aquí en la tierra. Porque dice que toda autoridad es colocada por el Señor, así como en lo espiritual. A que este hermano es profeta, a que este hermano es pastor, a que este hermano es que este es cristiano. Hay un respeto que debe de reconocimiento, que debe existir en nuestros corazones. Y no es porque alguien nos obligue, o es porque alguien no nos quiera incluir. Es por respeto a Dios. Porque cuando yo respeto lo que está puesto por autoridad, estoy respetando las decisiones que Dios está permitiendo. Cuando dice honra, es el reconocimiento público y la decisión de respetar a quienes ocupan esos puestos de autoridad por el servicio que prestan a la comunidad. En el simple hecho que usted dé un beneficio a alguien en la sociedad, alguien bajo el cual usted no lo hace porque es una responsabilidad familiar, por decir, no es esposo, su hijo, que es una responsabilidad suya, fuera de ese núcleo, esa honra, ese reconocimiento público, nosotros tenemos que tenerlo. Mire, la gente hoy no quiere respetar a nada ni a nadie. Y después decimos, esta juventud, estos niños, no. Ellos están viendo el ejemplo. Ellos están viendo en los adultos el ejemplo de que no respetan a nadie que está puesto por autoridad. Difícilmente, muchas veces, hasta los que estamos puestos por autoridad espiritual. Y no hayan en ti ese buen ejemplo. Siempre estás denigrando, siempre estás destrozando, siempre estás deshilachando la imagen de todos los que están puestos por autoridad. Así que nosotros tenemos que aprender a que si nosotros, como dice la palabra, pagamos a cada quien
lo que debemos, si tributo, tributo, el que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra, no nos vamos a estar tropezando con la palabra del Señor, porque de nada sirve. Vuelvo y repito, estar usted 24/7 en un templo, si usted vive denigrando, usted no fue llamado para denigrar a nadie, usted fue llamado para orar. Si usted cree o considera que alguien que está puesto en un cargo de presidencia, en un cargo de concejal, en un cargo de alcalde, en un cargo de director de un colegio, en un cargo de un edil en un barrio, usted lo que tiene que es orar. Usted no fue llamado a pelear con el otro hermano porque no tiene su mismo parecer político. La iglesia muchas veces se desenfoca y se enfoca como quien apoya un equipo de fútbol. No todos van a tener el mismo parecer ni el mismo gusto, pero nosotros tenemos es que guiarnos por la palabra, no por el candidato de turno, no por el candidato que viene o el que va. Porque a veces el que nos parece ni siquiera es el que Dios tiene en los planes de colocar por autoridad. Él es el que coloca reyes, pero también el que quita reyes. En nosotros no está esa soberanía, está en el Señor. Por eso dice, pagad a todos lo que les debáis. Pablo establece un principio general de integridad. Los cristianos no deben evadir sus responsabilidades financieras o cívicas. Entonces yo no pago arriendo porque soy cristiano, no pago arriendo porque yo soy un hijo de Dios, yo no pago la luz, el agua, el cable. Usted tiene que saber que usted mientras esté en esta tierra, usted tiene que pagar lo que usted consuma, gaste o tenga en su mano, tomar para su beneficio, que no sea suyo. Usted tiene que pagarlo. Usted tiene que ser ejemplo en eso. Pero hay muchos que aún siendo cristianos prefieren comprarse un par de zapatos y estar debiendo el arriendo. Prefieren darse un paseo, inclusive de la misma congregación, y estar debiendo la luz, el agua. Hermanos, seamos serios. Eso no es agradable a Dios. ¿Cómo alguien que no es de Cristo entiende estas verdades? Y usted que tiene a Cristo en su corazón, usted quiere disfrazar lo espiritual con la irresponsabilidad, o la irresponsabilidad con lo espiritual. No se puede. Mientras usted no aprenda a ser íntegro, usted podrá hacer las oraciones más magníficas, que el mundo espiritual se burla. El mundo espiritual sabe que no pagas al que le debes. El mundo espiritual sabe que tus impuestos no lo das al que lo tienes que dar. El que le tienes que dar respeto, al que le tienes que dar honra, no respetas. Porque que alguien te preste un servicio y usted no lo cancele, es no respetar el trabajo de otro, es no respetar el dinero de otro, es no respetar. Es saber que eso va a tener consecuencias en mi vida, no solamente espiritual, sino económica. Porque cuando yo me quedo con lo que alguien tiene o con lo que a otro le corresponde, eso tiene una incidencia en mi vida económica. Y usted puede estar reprendiendo todos los demonios que usted quiera reprender. Pero esto no se trata solamente de demonios, eso se trata de tener una vida íntegra para que los demonios se alejen. Porque los demonios saben que te comes la plata sabiendo que tienes que pagar. Sabiendo que tienes que pagarle a aquel hermano que tienes meses que no le pagas, porque es que, gloria a Dios, aleluya. No, hermano. El tributo e impuesto. Mire, en el contexto romano se refería a los pagos directos sobre la propiedad y las personas, así como los impuestos sobre mercancías, lo que llamamos nosotros aduanas. Hoy se aplica para el pago honesto de impuestos, de tasas, de contribuciones legales, lo que nos corresponde, hermano, lo que nos corresponda como ciudadanos, siempre y cuando esté en lo legal. Usted tiene que hacer lo que es correcto. Respeto y honra implica conocer la posición de autoridad de los que están como gobernantes. Yo no lo coloqué ahí, Dios lo permitió. Pero es que hizo fraude, pero ¿acaso Dios no lo vio? ¿Acaso Dios no lo sabe?
¿O que usted cree que cuando el Señor permitió que Nabucodonosor se llevara cautivo al pueblo de Israel, Dios no lo sabía? ¿Lo tomó por sorpresa? No, amado hermano. Es usted y yo que tenemos la mente limitada para no entender que dentro de la soberanía de Dios es el que coloca reyes y quita reyes. Usted lo que le corresponde es hacer lo correcto, mientras esté bajo la autoridad que Dios haya permitido. Lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se golpea contra lo de Dios, por supuesto que no. Pero nosotros tenemos que entender, hay un dicho en el mundo que dice, el que manda, manda aunque mande mal. Si usted cree que hay algo que está mal, si en su casa está su padre por autoridad y sabe que no hace su labor de autoridad correctamente, ore. Pague un precio, ayune, haga voto, haga lo que tenga que hacer. Pero cuando tú viniste al vientre de tu madre, ya él estaba establecido como tu padre, tu madre. Aunque no te parezca, tu madre es la madre que Dios te colocó, es una autoridad, y aunque no haga su función como debería hacerla, Dios no te está preguntando que evalúes, te está diciendo honra al que honra, respeta al que respete. Si hay alguien que está colocado espiritualmente con un nivel que tú sabes que es mayor que el tuyo, tienes el deber de respetar y de honrar. Porque para que te vaya bien, no solamente es hacer cánticos cada domingo en un templo. Tenemos que vivir muchas más horas fuera de ese templo que dentro de él. Y ahí es donde realmente está puesto y evaluado nuestra labor como cristianos. Así que la sumisión se basa en que las autoridades han sido puestas por Dios. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y Dios las permite para mantener un orden, para castigar el mal, para servir al bien común. Ciertamente hay unos que no lo van a hacer de la manera correcta. Así como de pronto vemos en la familia que el que es autoridad, que es padre, no ejerce su labor de padre y se perdió y dejó todo tirado. O está, pero no está presente. O está, pero es irresponsable. Son autoridades colocadas por Dios. ¿Y acaso Dios no dice, honra a padre y madre para que tus días sean alargados? Así que lo que nos falta ese entendimiento es a nosotros. Y si hiciéramos lo que conviene hacer, es decir, lo que Dios espera de nosotros, no estaríamos dándonos de comentarios de los unos contra los otros, aún entre cristianos, porque tú sí crees en este, porque tú no crees en aquel, porque yo creo en tal movimiento y tú no crees en este otro, porque a ti te compraron y a mí no. Hermano, sepa ser un hijo de Dios. Compórtese como un hijo de Dios. La casa de Dios no es para eso. La casa de Dios y el pueblo de Dios no es para eso. Ocupe su lugar en la tierra para lo cual usted fue llamado. Y si por alguna razón usted hace parte de este mover, ocupe su lugar. Sepa hacerlo con honra. Porque los cristianos actúan con honra. Así que usted no me diga que hay un cristiano que anda haciendo fraudes, que anda haciendo compras, que anda haciendo delitos. No, señor. Entonces no es cristiano. Es un simpatizante. Gloria a Dios por los simpatizantes, pero al reino de los cielos los simpatizantes no van, sino a los convertidos, a los que son discipulados por el Cristo de la gloria, a los que caminan bajo esta palabra y se someten al Señor. Si no, todos podríamos ser cristianos así de chévere y de fácil. Y no tendríamos que negarnos a tantas cosas. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claridad que por más espirituales que seamos, todavía seguimos caminando en esta tierra. Y la integridad no solamente se pesa allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Así que, aunque el pasaje subraya la sumisión, se entiende que si la autoridad ordena algo que viola directamente la ley de Dios, entonces prevalece la obediencia a Dios. Eso lo tenemos claro. Nosotros no vamos a apoyar lo que no es de Dios, porque eso hizo Daniel. Daniel siguió orando como las veces anteriores y no se arrodilló a ninguna estatua, no se arrodilló a nada. ¿Por qué? Porque él tenía claro que él era un hijo de Dios.
y tenía que pagar el precio que tenía que pagar. Pero fuera de eso, lo que nos corresponda tenemos que hacerlo. Pagar lo que tenemos que pagar. Respetar lo que tenemos que respetar. Así que, aunque nosotros tenemos que pagar deudas materiales, nosotros tenemos que siempre perseverar, por como dice la palabra, tener ese testimonio de no deber nada a nadie, darle a cada cual lo que le corresponde, pagad a todo lo que debéis. Usted puede hacer todas las oraciones este fin de semana, el domingo en su congregación, pero si usted de lo que tiene por costumbre, así sea el líder de lo que usted quiera en su congregación, si usted tiene por costumbre de andar debiéndole y quedándose con lo ajeno, créame que su vida espiritual está deteriorada. Créame que su vida espiritual y su economía también está deteriorada. Porque aunque acumules riquezas, ahí no está el Señor. Porque quedarse con lo ajeno me enseña a mí, no solamente la palabra, sino cualquier concepto castellano dice que es robar. Así que yo tengo por claro que si la palabra del Señor me dice tengo que entregar lo que me corresponde, entonces lo tengo que hacer por honra a mi Señor.